reserva la victoria para el justo. Él da gracia para salir a pelear. Si oramos, el Señor prevalecerá. Jehová es nuestro capitán. Él reserva la victoria para el justo. Él da gracia para salir a pelear. Si oramos, el Señor prevalecerá. Jehová es nuestro capitán. Él reserva la victoria para el justo. Él da gracia para salir a pelear. Si oramos, el Señor prevalecerá. Jehová es nuestro capitán. Mi corazón se fortalece. Te daré mi alabanza con gozo. Mi corazón se fortalece en ti. Mi corazón se fortalece en ti. Te daré mi alabanza con gozo. Mi corazón se fortalece en ti. A ti, omnipotente, servimos. A ti, omnipotente, servimos. Los ángeles te adoran, los cielos. A ti, omnipotente, servimos. A ti, omnipotente, servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos. A ti, omnipotente, servimos. A ti, omnipotente, servimos. A ti, omnipotente, servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos. A ti, omnipotente, servimos. Recordad que su nombre es exaltado. Recordad que su nombre es exaltado. Muchas cosas ha hecho el Señor. Toda la tierra lo sabrá. Músicate y canta adorador. Músicate y canta adorador. Grande es en medio de ti. Grande es el Santo de Israel. Recordad que su nombre es exaltado. Muchas cosas ha hecho el Señor, toda la tierra lo sabrá. Regocíjate y canta morado, la de Sión. Pues grande es en medio de ti, grande es el Santo de Israel. A ti, omnipotente, servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos. A ti, omnipotente, servimos. Has oído el clamor del corazón del Señor. Si habrá quien llore así por Sión. Perdón
amor del corazón del Señor. Si habrá quien llore así por Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, oh Dios. Gracias por tu presencia en nuestros corazones, oh Dios. Gracias por tu vida, Señor, en cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias, Señor, porque verdaderamente tener un toque de tu mano es algo real, es algo que hemos experimentado, Señor. Tener un toque de tu mano es algo vivo, es algo verdadero, Dios. Gracias, gracias, oh Dios, porque tú eres el Dios vivo, el Dios verdadero. Y aún tú sigues tocando nuestras vidas. Aún tú sigues tocando a tu pueblo, Dios. Gracias, gracias, porque tú eres nuestro Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios que oye el clamor de su pueblo y nos responde. Gracias, oh Dios, gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. Amén. 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 Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Antes de iniciar con el mensaje, yo me alegraba ahorita cuando mi esposo decía que el hermano José Pablo le manda saludos a todos los niños y a toda la iglesia, pero porque yo antes de iniciar el mensaje quiero darle gracias a Dios por todos los niños que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Le doy gracias a Dios por todos los pequeñitos. Hay una parte de un canto que dice: quiero darte las gracias, mi Señor, por los niños que has puesto en mi camino, por sus ojos que no saben del rencor, por la gracia que tras ellos yo percibo. A todos los niños que están aquí, muchas gracias, le damos a Dios por sus vidas, pero también a los niños que no están aquí, que tal vez después los vamos a ver, también le damos muchas gracias a Dios por sus vidas. Gracias, niños, por sus vidas, por su amor, por sus sonrisas. Muchas gracias porque han bendecido grandemente nuestras vidas. Un día supimos de un pastor que un día le dijo a su esposa: mira esta carta. Y era una carta de otros siervos de Dios que le decían a ese pastor: mis nietos nos pidieron que le mandáramos esta carta. Y cuando la esposa del pastor vio y leyó esa carta, ella se llenó de alegría y le dio gracias a Dios por esos niños. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a través de los niños? Amén. ¿Cuántas veces Dios nos ha animado a través de los niños? A través de lo que hacen, a través de sus vocecitas. Cuando Dios nos envió a Guerrero a servirle en ese pueblo que era muy pequeño, muy sencillo y pobre, ahí algunos niños, bueno, conocimos a muchos niños, pero algo que Dios nos movió a hacer es a evangelizar a través de clases bíblicas para los niños. Al finalizar de varias clases, teníamos un convivio, invitábamos a los papás y algunos de ellos asistían ahí. Pero bueno, hablando de los niños, algunos de esos niños en su profunda pobreza a veces llegaban con regalitos tan sencillos, pero que para nosotros eran regalos muy especiales. Y yo creo que sin duda era algo que Dios hacía, que Dios permitía para animarnos a nosotros a seguir adelante. Me acuerdo que un día mientras yo me estaba preparando para dar la clase
de los niños, un niño llegó bien temprano, antes que todos. Yo ya estaba lista, pero estaba ahí meditando en la clase y todo eso. Y fue mi esposo a abrirle, y en eso venía el niño con sus manitas así por atrás. Y ya cuando me vio a mí me dijo, es para usted. Y me dio un ramo de flores silvestres. Ese ramo estaba bien bonito y fue algo muy especial para mí. Cada año dábamos esas clases y sí, como, bueno, nosotros a veces pensamos, tal vez no hubo fruto, pero yo creo que Dios aún sigue haciendo algo a través de esas clases. Los niños crecían y dejaban de ir, ya no iban a las clases, pero iban llegando otros niños nuevos. Y cuando llegaron otros niños nuevos, llegaron dos pequeñitos que eran hermanitos y eran de los más pobres del pueblo. Eran huérfanos, su mamá había muerto y ellos vivían con sus abuelitos en una casita así, por así decirlo, de paja. Pero nosotros nos encariñamos mucho con esos niños y convivíamos con ellos. A veces ellos llegaban después de la clase otro rato ahí a estar con nosotros. Pero esos niños eran tan pobres que iban a buscar su comida al cerro. Y allá en el cerro ellos cazaban codornices o alguna otra avecita que anduviera por ahí. Y también cazaban otros animalitos que anduvieran ahí en el campo, como conejos. Y también ellos vivían, se mantenían de comida de algunas plantas silvestres que podían comerse. Y yo me acuerdo que ellos, dentro de su pobreza, un día llegaron bien contentos y nos hablaron, hermanos, miren lo que les trajimos. Y nos llevaron un caldo de orejas de cacahuate. Ustedes ni saben ni qué es eso, pero es un caldo de hongo, de un hongo que sale en ese árbol. Es un árbol que se llama cacahuate. Pero bueno, esos niños también crecieron y dejaron de ir a la iglesia. Pero esos niños se quedaron en nuestros corazones, porque nosotros llegamos a ver que esos niños a veces estaban bien atentos en la clase, y algunas veces nosotros vimos que esos niños estaban quebrantados buscando a Dios. Cuando Dios los trae a nuestra memoria, oramos por ellos sabiendo que su palabra no vuelve vacía. Y oramos por ellos sabiendo que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Y oramos y clamamos a Dios con la confianza de que si le pedimos algo, Él nos escucha, Él nos oye. Esos niños tal vez ahorita ya algunos son señores casados. Algunos tal vez son jóvenes maduros que no se han casado, pero yo sé que Dios puede hacer algo si nosotros seguimos orando. Dice 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios nos oye. Hay muchas historias de niños, de niñas que oraban a Dios y Dios los escuchaba y Dios respondía. Hay muchas historias que a veces nosotros las leemos y pensamos que son cuentos, pero no son cuentos. Son historias reales, son historias verdaderas, como la historia de Lin Shu. Lin Shu era una niña que ella había conocido a Jesús y amaba a Jesús con todo su corazón. Pero su abuelito no le gustaba que le hablara de Jesús. Él no creía en Jesús. Él tenía muchos ídolos. Y un día, el abuelito de Lin Shu llegó corriendo a la casa con unas grandes zancadas y bien asustado. ¡Ahí vienen los soldados! Esos soldados malos que vinieron otra vez y estuvieron aquí en nuestra casa y nos robaron y nos trataron mal. ¡Ahí vienen! Yo estuve en el muro de la ciudad y pude ver que esos soldados venían. Y Lin Shu se quedó sorprendida viendo a su abuelito, porque su abuelito caminaba lentamente. Y ese día llegó corriendo bien asustado, porque venían unos soldados malos a entrar ahí a su casa, a robarles.
y a tratarlos mal. Y él estaba tan asustado, pero en eso su rostro le empezó a cambiar y empezó a ver a Lin Shu y se acordó. Y le dijo: niña, ora a tu Jesús, ora a tu Jesús, a ver si él te escucha. Y la empujó y la metió a un cuarto. Y ahí Lin Shu se acordó que verdaderamente había un tiempo atrás que habían venido esos soldados y habían estado en su casa y los habían tratado mal y les habían robado. Ella se acordaba de eso, pero también se acordó qué alegría ella sintió cuando esos hombres se fueron. Pero estaba sorprendida de que su abuelito le pidiera que orara a Jesús, porque su abuelito antes hasta la golpeaba, a veces hasta la pateaba, porque él no quería oír nada de Jesús. Y ahí estaba Lin Shu en ese cuarto. Señor Jesús, por favor, guarda nuestra casa, guarda nuestra casa. Señor Jesús, tú has visto que mi abuelo está pidiendo que clame a ti. Muéstrale que tú puedes cuidarnos. Y toda la familia estaba por la ventana viendo que esos soldados venían en caballos y se oía que llegaban, que estaban llegando. Y la mamá de Lin Shu estaba oyendo la oración de Lin Shu, pero a la vez estaba viendo y escuchando que esos caballos venían. Y cuando llegó el general al portón de la casa de Lin Shu, el portón estaba abierto porque el abuelito lo había dejado así a propósito, sabiendo que si lo cerraba les iba a ir peor. Y llegó ese general en su caballo y el caballo se frenó y no quería entrar y no quería entrar. Y el general quería que entrara ese caballo y el caballo no quería, se frenaba. Y Lin Shu estaba en la habitación: Señor Jesús, guárdanos, guárdanos, líbranos. Y ahí estaba ese general y el caballo no entraba y no entraba, hasta que ese hombre dijo: oh, creo que ahí en esa casa hay demonios, vámonos. Y todos los soldados se fueron. Dios escuchó la oración de Lin Shu y el abuelito se quedó tan sorprendido que al día siguiente él fue a la casa de los misioneros que le habían enseñado a Lin Shu acerca de Jesús y les dijo: yo quiero que me enseñen acerca de Jesús, yo quiero que me hablen acerca de Jesús. Porque antes yo escuchaba lo que Lin Shu nos decía, yo no le creía, pero he visto que Jesús oye y responde. Yo quiero saber de Jesús. Sin duda, Dios mandó ángeles alrededor de la casa de Lin Shu, como dice el Salmo 91. Él mandará a sus ángeles alrededor de ti que te guarden. Dios hizo eso. Esos hombres dijeron otra cosa, pero Dios sin duda puso ángeles alrededor de la casa de Lin Shu para guardarlos, para cuidarlos. ¿Se acuerdan de la historia de la burrita de Balaam? Ella vio un ángel. Sin duda ese caballo también vio ángeles. Y Lin Shu y su familia fueron libres de ese ataque de esos hombres malos. Dios oye tu oración. Si tú le pides conforme a su voluntad, si tú eres un hijo de Dios, Dios oye tu oración. A través de los libros de 1 de Samuel, de 2 de Samuel. Pero ¿saben? Ese rey David, antes de ser un rey, él también fue un niño. Él también fue un jovencito. Y por la historia que vemos en los libros de Samuel y gran parte de los salmos, David fue un niño que buscaba a Dios con todo su corazón y lo alababa y lo exaltaba. Siendo David ya un adolescente, un jovencito, la gente que lo veía daba testimonio de David y decían: Jehová está con él. La gente veía que Jehová estaba con David. David tenía 7 hermanos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 7 hermanos. Pero David era el más pequeñito de todos sus hermanos.
Y el papá de David tenía muchas ovejitas. ¿Y saben qué? David cuidaba esas ovejitas. A él le gustaba mucho su trabajo de ser pastorcito de ovejas. Pero el trabajo de David era llevar a esas ovejitas a los campos, tal vez a los cerros, a las montañas, para que esas ovejitas fueran alimentadas. El trabajo de David también era llevarlas a aguas frescas y limpias, para que esas ovejitas tomaran agua. Pensemos cómo era la vida de David. Imagínense, hermanos, cómo era la vida de David. Ahí en esos campos, con el cielo azul. Sin duda él podía sentir la presencia de Dios. Al ver la belleza del campo, él podía tener encuentros con Dios y meditar en Dios. ¿Y saben qué? Todos sabemos que David es conocido como el dulce cantor de Israel, pero él desde pequeñito, él cantaba a Dios, alababa a Dios. Y ahí en los campos, él cantaba a Dios, de su amor, de su misericordia, de su bondad. Y David no se cansaba. Ahorita yo creo que todos hemos tenido mucho calor, ¿verdad? Pues allá donde David vivía era más caliente, muy caliente en esos campos. Y él no se cansaba de cantar. Y las ovejitas sin duda conocían muy bien la voz de David. Y tenían confianza en su pastor, que él las cuidaba. Porque los campos son lugares desiertos donde puede haber peligros, donde las ovejas pueden perderse. O tal vez puede venir un animal y agarrar alguna de las ovejitas. David tenía que proteger a sus ovejas. Él tenía que ser vigilante y valiente. Si una ovejita se perdía, de pronto David se daba cuenta: ay, me falta una ovejita, me falta una oveja. Y él se preocupaba y empezaba a decir: ¿dónde está mi ovejita? ¿Dónde está mi oveja? Y él empezaba a buscar y no encontraba su ovejita. Pero él se acordaba y empezaba a clamar a Dios: oh Señor, ayúdame, ayúdame a encontrar mi ovejita. Por favor, Señor, ayúdame. Tal vez está herida, ayúdame. Y de pronto él escuchaba por allá, y ahí estaba la ovejita. Y David la encontraba y la traía en sus brazos, porque él oraba a Dios y Dios lo escuchaba y Dios le respondía y lo ayudaba. Y siempre que David veía como Dios lo ayudaba, él empezaba a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias, porque tú me ayudaste a encontrar mi ovejita. Tal vez otro día David estaba cantando. ¿A cuánto les gusta cantar? Cuando están solitos, sin instrumentos. Cantar en los cerros es bien bonito, porque ahí nadie se da cuenta si estamos desafinados. Bueno, pero es bien bonito cantar al Señor. Y David cantaba. Imagínense: entraré por tus puertas con acción de gracias. Y de pronto David vio y venía un oso grande a agarrar a las ovejitas. Y en eso David se acordaba y clamaba a Dios: Señor, ayúdame, ayúdame. Tengo que matar a ese oso y solo tú me puedes ayudar, Señor, ayúdame. Y en eso iba David y mataba a ese oso. Imagínense qué valentía, qué valor para matar a ese oso. Y David sabía que Dios lo escuchaba y lo ayudaba. Y él empezaba a darle gracias otra vez a Dios. Gracias, Señor, gracias, porque tú eres el que me da la fuerza para derrotar a mis enemigos. Tú eres el que me da la fuerza para vencer a esos osos. Imagínense otro día en medio del calor, como ha estado aquí. David ahí cerca de un río tan bonito. ¡Ay, qué bonito! Con todas sus ovejas. Y David cantando: como el ciervo brama por
las aguas. Y de repente se escuchaba un león que venía con las ovejas, y un león agarraba una ovejita y se iba, y David se acordaba: Señor, ayúdame, tengo que salvar a mi ovejita, Señor, ayúdame. Y David iba valientemente, porque Dios le daba ese valor, Dios le daba esa fortaleza. Iba contra el león y lo mataba, le quitaba la ovejita y la salvaba, le cuidaba sus heridas. Pero David sabía que Dios lo escuchaba y Dios le respondía. Cuando estaba viendo esto acerca de David, tal vez ustedes ahorita pueden pensar: ay, qué historia para niños, pero no, es algo real. David mataba osos, David mataba leones, porque él clamaba a Dios y Dios le ayudaba. El sábado que fuimos al zoológico, andábamos todos ahí acalorados y estábamos viendo, creo que precisamente eran unos osos, y luego después estaban unos lobos, y los lobos estaban ahí todos como sedientos, y estábamos ahí con los niños. Yo no le puedo hacer como un león, pero de pronto, imagínense, estábamos todos ahí, unas personas ya habían pasado, ya se habían ido para allá, y nosotros estábamos viendo ahí a los lobos, y de repente se empezó a oír, pero así fuertemente en todo el zoológico, y luego se empezó a oír otro, y todos, en lugar de asustarnos, ¿saben qué hicimos? Corrimos a donde creíamos que estaban los leones. Ya íbamos todos corriendo, y los que ya habían pasado se regresaron, y todos queríamos ir corriendo a ver a los leones, pero no eran leones, eran leonas. Y yo creo que estaban muy sedientas, pero cuando íbamos corriendo todos queríamos ver el espectáculo de las leonas ahí. Y cuando íbamos corriendo yo dije: vamos corriendo, ¿y qué tal si se salen las leonas? Ay, todos vamos a regresar corriendo para el otro lado. Pero David no hacía eso. David no tenía miedo a los leones, porque él clamaba a Dios y Dios lo escuchaba y Dios lo ayudaba. Es algo real. David siempre le daba gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú me has librado. Gracias, Señor, porque tú me has ayudado. Sin tu ayuda yo no hubiera podido matar a ese león. David buscaba a Dios en alabanza y oración todos los días. ¿Cuándo? ¿O nada más los domingos? Todos los días lo buscaba en alabanza y oración. Y en medio del calor, en los cerros, en el campo, él clamaba a Dios. Él lo buscaba con todo su corazón. Y siempre, en cada victoria que Dios le daba, David exaltaba a Dios con todo su corazón. Gracias, Señor, gracias, porque tú eres el que me da la victoria. A través de sus experiencias con Dios en los campos de Belén, David pudo escribir muchos salmos. Y hay un salmo que todos conocemos, el Salmo 23. Y dice este salmo, del versículo 1 al 4. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y escuchen: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso era algo que era vida para David. David, al ser un pastorcito de ovejas, él cuidaba esas ovejitas, las libraba de morir. Sin duda él sabía que Dios podía librarlo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Y en el Salmo 28,
También David dice: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. David aprendió desde pequeño que si clamaba a Dios conforme a su voluntad, Dios lo escuchaba y Dios le respondía. Por eso, ya siendo un joven, David pudo vencer a ese gigante, a Goliat. Cuando el pueblo de Israel estaba en guerra contra los filisteos, David llegó ahí al campo de batalla porque él llevaba comida para sus hermanos. Y él escuchó que ese gigante estaba hablando en contra del pueblo de Dios. Y David sintió celo en su corazón que alguien estuviera hablando en contra de Dios, en contra de su pueblo. Y David dijo: yo voy a derrotar a ese gigante, porque él sabía que cuando él clamaba a Dios, Dios lo oía y Dios lo ayudaba. Vamos a leer esta parte ahí en 1 Samuel 17, del 32 al 37. 1 Samuel 17, del 32 al 37. David llegó ahí a ese campo de batalla y ahí estaba el rey Saúl. Y todo el pueblo de Israel estaba atemorizado. Pero David no tenía miedo porque él conocía a Dios. Y ahí les dice David en el versículo 32 de 1 Samuel 17. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de ese gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y conocemos el resto de la historia. Jehová estaba con David y David venció a ese gigante. Sin duda, David estaba bien seguro de que cuando él clamaba a Dios, cuando él oraba a Dios pidiendo ayuda, Dios lo oía y Dios le respondía. Siendo un jovencito, David venció al gigante porque clamó a Dios y Dios lo ayudó. La oración no es algo que solo los adultos deben hacer. La oración es algo que todos debemos hacer, niños y grandes. Todos debemos de orar. Todos debemos aprender a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y así vamos a tener experiencias como David. Vamos a ver cómo Dios oye y cómo Dios nos responde. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y Él nos responde. Hay muchas cosas, hay muchas necesidades por las cuales podemos clamar a Dios. Y hay muchas claves de cómo orar, cómo clamar a Dios. Pero una de las principales claves que debemos hacer
al clamar a Dios es dar gracias. ¿Cuántos en estos días se han puesto a darle gracias a Dios por el calor? Ay, no, hace mucho calor. Hay que darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Pero es una de las principales claves al orar. Gracias, darle gracias a Dios. Por los tiempos de escasez, por los tiempos de prueba, por los tiempos de gozo, por el lugar por donde Dios está escogiendo pasarnos. Gracias, Señor. Y otra clave para orar es humillarnos y reconocer nuestra necesidad, reconocer nuestros pecados si hemos pecado. Saben, hermanos, como iglesia necesitamos humillarnos. Necesitamos humillarnos delante de Dios y pedirle perdón. Estos meses que no ha habido lluvia, yo sé que en algunas partes ha habido un poco de lluvia en algunos lugares, pero estos meses que no ha habido lluvia, yo me estaba acordando de los días de Elías. Dice la Biblia que por causa del pecado del pueblo de Dios no hubo lluvia. Elías oró para que no hubiera lluvia y no hubo lluvia por 3 años y 6 meses. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo de Dios. Pero ¿saben qué? Después Elías volvió a orar. Él volvió a orar para que lloviera. Y llovió, porque Elías, igual que David, sabía que si él clamaba a Dios, Dios lo oía y Dios le respondía. Necesitamos clamar a Dios, humillándonos delante de Él. Yo he meditado eso en estos días, hermanos. Yo pienso que en mi corazón, yo creo que si no ha llovido es a causa de nuestros pecados como nación. Como nación hemos pecado. Hemos pecado. Necesitamos pedirle perdón al Señor por nuestros pecados como nación. Nuestra nación ha pecado. Nuestros gobiernos han pecado. Porque al igual que ese gigante, han hablado en contra de Dios. Han hablado en contra de su nación. Necesitamos humillarnos, hermanos, y pedirle perdón al Señor. Esa es otra clave de la oración. Humillarnos, humillarnos, y Dios va a escucharnos. Clamemos, hermanos, a nuestro Dios pidiéndole perdón. Yo con una convicción en mi corazón puedo decirles que hemos pecado y necesitamos arrepentirnos delante de Dios. A los ojos de Dios no debemos de tener nacionalismo, por así decirlo, pero como mexicanos hemos pecado. Al pertenecer a esta nación hemos pecado y necesitamos humillarnos delante de Dios y pedirle perdón. Dios va a oír nuestra voz, Dios va a oír nuestra oración si nos humillamos, si clamamos a Él pidiéndole perdón. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. David sabía que si él oraba, Dios lo escuchaba y Dios le respondía. ¿Cuántos aquí, hermanos, podemos saberlo de verdad con convicción? No solamente como una idea, porque podemos decir sí, pero tal vez algunos no lo han experimentado porque simplemente no lo hemos hecho. Y una clave es darle gracias y exaltarlo. Y bueno, hoy comenzamos el servicio orando
el hermano José Pablo, pero déjenme les testifico algo. Antier me tocó a mí pasar a estar con él durante la noche. Entonces, antes de irme yo de la casa, mi esposa y yo oramos y ya me fui yo para el hospital. Pero yo iba pensando, al ratito yo voy a orar, vamos a hacer nuestro devocional con el hermano José Pablo. Y bueno, llegué al hospital y subí, no, bueno, le dije a los guardias que yo iba a ser el que me iba a quedar, y me dejaron pasar sin un pase que hay. Y llegué, y iba yo acercándome a la sala donde está él. Hay varias camas, pero bueno, estaba yo todavía afuera, y empecé a oír como cuando uno está escuchando un canto a lo lejos, o sea, se oía un murmullo. Y yo reconocí, dije, ese es un canto. Y me quedé afuera. Y después comenzó el cántico. Y yo dije, ellos están haciendo su devocional, el hermano José Pablo y la hermana Dara. Y sí era así, hermanos, ellos estaban ministrando al Señor. Les digo esto porque a veces nosotros nos olvidamos de la importancia de buscar a nuestro Dios en oración, alabarlo y exaltarlo con cánticos de gratitud, de humillarnos, de reconocer nuestra necesidad. Ya después ellos terminaron, ya la hermana Dara se disculpó, me dijo, ya tenía mucho, pastor. Le dije, no, yo tengo un ratito, hermana, pero vi que estaban alabando al Señor y no quise interrumpir. Bueno, ya al día siguiente por la mañana, antes de irnos, cantamos él y yo. Y miren, hermanos, él estaba en su cama, y mientras estábamos cantando, y yo abrí mis ojos, y él estaba levantando sus manos en su cama. Sin duda, Dios está obrando, hermanos, para bien en la vida del hermano José Pablo. Y digo esto porque cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de experimentar el ver a nuestro Dios responder. Amén. El ver a nuestro Dios obrar. Y ahorita que mi esposa estaba hablando con relación a la sequía que hay en nuestra nación, estamos ya en junio, y yo me acuerdo y recordaba yo hoy al hermano Carlos González. Él me dijo, pastor, es necesario que antes de mayo se impermeabilice, porque en mayo llegan las lluvias. Miren, ya pasó mayo y no ha llovido. Dice en 2 de Crónicas 7, en el versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice el versículo 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos hoy estamos dispuestos a humillarnos y a pedirle al Señor, Señor, envía esa lluvia? Y sí, hermanos, puede ser la lluvia física, pero sin duda qué importante es para nuestras vidas la lluvia espiritual. Amén, la lluvia de su presencia. Yo platicaba con el hermano José Pablo también, y perdón que tal vez he mencionado mucho al hermano José Pablo, pero la prueba del hermano José Pablo es una prueba que a todos nosotros nos abarca como iglesia. Yo amo al hermano José Pablo mucho, ustedes lo saben, él lo sabe también. Y yo le decía al hermano José Pablo, sin duda Dios a través de esta prueba está afligiendo tu vida y te está humillando. Le dije, porque mira, es humillante tener que depender de más personas. Y él me escuchaba, y es verdad, hermanos, o sea, tal vez sonó muy brusco, pero es una realidad. O sea, es humillante tener que depender de alguien más para que me mueva, para que... Le dije, y es tu situación ahorita, hermano, pero deja al Señor que siga obrando en ti, y dale gracias al Señor por este tiempo en el cual Él te está tocando su cuerpo. Y el hermano José Pablo, con una sonrisa en su boca, él
él asentía. Entonces, pero yo creo que es algo que todos debemos de experimentar, hermanos. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie y vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón: Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Que el Señor nos conceda corazones humillados. Amén. Has oído el clamor del corazón del Señor. Si habrá quien llore así por Sión. Señor, en esta hora queremos humillarnos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra condición y nuestra necesidad, Señor. Oh, reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti, Señor, y te pedimos perdón, Señor, perdón, porque hemos pecado, Señor. Hemos ido en pos de otros amores, hemos puesto nuestra confianza en otras cosas. Oh, Señor, hemos confiado en nosotros mismos, Señor, pero hoy
Queremos volvernos a ti con todo nuestro corazón. Oh, gracias por el quebrantamiento, Señor. Gracias por los tratos que tú envías para nuestras vidas. Gracias por las pruebas, Señor. Oh, gracias por los valles, Señor. Gracias por la enfermedad, Señor. Gracias. Oh, porque tú te acuerdas de nosotros y tienes de nosotros misericordia. Hoy nos humillamos, Señor. Reconocemos nuestra condición, Señor, y la urgencia de un toque de tu mano para nuestras vidas. Un toque que nos transforme, un toque que nos cambie, Señor, que nos sane, que rompa las cadenas en nuestras vidas, Señor. Oh, Señor, atráenos a ti, Señor. Atráenos a ti, Señor, por favor. Por tu misericordia, tráenos a ti, Señor. Oh, te rogamos, Señor, que obres en nuestras vidas, Señor. Un milagro de atracción, Señor, para buscarte, para refugiarnos en ti, Señor. En medio de este tiempo difícil, Señor. Atráenos, Señor, por favor. Atráenos, Señor, por misericordia. Atráenos, Señor. Oh, Señor, por favor, atráenos a ti, Señor. Oh, Señor, haznos ver nuestra condición, Señor, por favor. Vida, Señor, en medio del sequedal. Envía, Señor, tu lluvia. Oh, Señor, por favor. Oh, Señor. Señor, conmueve nuestros corazones, conmuévelos, Señor, lo necesitamos, Padre mío, tu visitación. Haz abrir, Señor, nuestros ojos para ver tu hermosura. Pero te hago una pregunta. ¿Dónde está tu hermano? Hay muchos en mi pueblo que están pasando por pruebas, por aflicciones. Pero estás tú presentándote delante de mí cada día pidiendo por ellos. Porque yo te digo que si tú lo haces, no
no solo escucharé tu petición por ellos, sino que también escucharé tu necesidad. Y te ayudaré y te haré crecer en mi camino, pero es necesario que dejes tus pruebas y tus aflicciones de lado y te presentes primeramente por tus hermanos. Sí, Señor. Porque ahí también haré crecer mi amor en ti, dice el Señor. ¿Dónde está tu hermano? Oh, Señor. Hemos ofendido tu nombre, no solo como nación de México, sino como tu pueblo, Señor. Sí, Señor. Perdónanos, Señor, y vuélvenos. Enamóranos, Señor, por favor. Vuelve nuestros corazones al Dios vivo, Sí, Señor. al que escucha y responde la oración de su pueblo. Pon más hambre, Señor, y más sed en nuestros corazones. Oh, Señor, por Que favor. podamos tener gratitud en este tiempo por los valles, por los montes, por todo lo que tú has diseñado para llevarnos, Señor, a la tierra que nos has prometido. Oh, Señor. Y tú eres fiel para terminar tu obra, Señor. Sigue abriendo nuestros ojos. Danos un corazón como el tuyo, humilde, manso, Señor. Que podamos reconocerte en cada paso que demos, Señor, en esta tierra, en este viaje que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, por favor. Sí, Señor. Lávanos en tu preciosa sangre. Por favor, sopla vida una vez más, Sí, Señor. Señor, por favor. Sopla Perdónanos. vida a los huesos secos. Tú que haces algo con la nada, Señor, por favor, hazlo. En el nombre de tu Hijo precioso te lo pedimos, Señor. Y gracias por humillarte, por hablarnos una palabra que nos da vida, Señor. Gracias, Rey. Qué importante, hermanos, es que también nosotros sepamos que si oramos, Dios nos responde. Pero ahorita yo quiero referirme a una oración por esta nación, por este país. Hoy por la tarde yo leía una noticia y decía de la nueva presidenta, o la que quedó electa como presidenta de esta nación. Y decía algo así, el titular, no recuerdo las palabras exactas, pero la primera presidenta judía. ¿Alguien leyó algo así, hermanos? ¿O no? La primera presidenta judía de México. Y comencé a leer y después le busqué un poquito más aparte de la noticia. Sí, ella de abuelos judíos, ateos, que niegan la existencia de Jesús, aborreciendo el cristianismo. Entonces, si ha habido una sequía, hermanos, natural sobre esta nación, saben que está a la puerta una sequía espiritual muy fuerte también en esta nación, debido al gobierno que
que vamos a tener y que se va a extender. Oh Señor, ten misericordia de esta nación. Amén. Pero Él puede enviar su lluvia en la tierra seca, hermanos. Amén. Y Él puede hacer que haya un pueblo, y de hecho hay un remanente fiel, que el Señor nos permita ser de ese remanente fiel, en el cual el Señor sigue enviando su lluvia, en el cual el Señor sigue enviando su bendición, hermanos. Pero a nosotros nos corresponde clamar, porque si nosotros estamos a gusto con que el Señor viene y nos visita, hermanos, estamos mal. Qué importante es que clamemos de verdad y que nos humillemos, Señor. Si hemos pecado, Señor, no ha habido una carga en nosotros por esta nación. Si viene un tiempo muy difícil, ella sí reconoce públicamente que no cree en Dios, y que ella va más por la cienciología y cosas así, que no sé qué, y que desde pequeña ella creció sin Dios. Entonces, fíjense, hermanos, a lo que puede deparar a esta nación con una mujer así perversa. Oh Señor, ten misericordia, y de verdad que nos pongamos en serio con Dios, buscándolo. Vamos a orar por este país, hermanos, amén. Vamos a orar por esta nación, Señor. Que el Señor como cristianos, nos haga caminar en serio, Señor. Atráenos de verdad, haznos buscarte de verdad en este tiempo final. Señor, tú puedes abrir los cielos si nosotros nos humillamos, como leíamos ahorita aquí en 2 de Crónicas. Si nosotros nos humillamos, Señor, tú puedes abrir los cielos y enviar tu lluvia a esta tierra seca. Señor, estamos delante de ti en esta hora y queremos rogarte, Señor, por este país. Acuérdate, Señor, de México, por favor, y ten misericordia, Señor. Oh, te rogamos que levantes de entre tu pueblo hombres y mujeres fieles, Señor. Hombres y mujeres que se pongan en serio contigo. Oh, que te busquemos, Señor, de verdad con todo nuestro corazón. Enciende, por favor, en nosotros un anhelo que no ha estado en nosotros, Señor. Perdónanos porque hemos estado tranquilos, hemos estado cómodos, Señor. Oh, pero pon una carga en nosotros, Señor, que podamos volver nuestro rostro a ti, Señor. Oh, levántanos en intercesión, por favor, por este pueblo, por esta nación que te necesita, Señor. Te rogamos misericordia para México, Señor. Te rogamos misericordia para México, por favor, Señor. Oh, Señor, y que levantes en medio de tu iglesia hombres y mujeres, cristianos verdaderos, Señor, discípulos tuyos, Señor, que dejen de lado, Señor, el amor propio por amar tus caminos, Señor, amándonos unos a otros, Señor, llevando las cargas los unos de los otros, Señor, por favor. Oh, te rogamos, Señor, que tengas misericordia, Señor, y envíes tu lluvia. Envía tu lluvia al sequedal, Señor, que produzca vida en medio de la tierra árida y seca, Señor, por favor. Oh, hazlo para gloria de tu nombre, Señor. Oh, hazlo, Señor. Hazlo para gloria de tu nombre. Y en medio, Señor, de esta iglesia también hay hermanos y hermanas que están pasando por pruebas, Señor. Acuérdate de aquellos que están llevando procesos legales, Señor, y pelea tú la batalla, Señor, también. Oh, acuérdate, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor, y sé tú quien pelee la batalla, Señor. Pero sobre todo darnos entendimiento, Señor, de que necesitamos buscarte, Señor, como nunca antes, y refugiarnos en ti, Señor. Hazlo para gloria de tu nombre, Señor. Gracias por la obra que tú estás haciendo, Señor, y que tú harás y completarás para gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos, bendito Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Salvador. Tener un toque de Dios es
Gracias, hermanos.